En la noche en la que estábamos teniendo nuestra celebración de Nochebuena. Cuando todos empezaban a marcharse, mi tía le preguntó a mi mamá si podía quedarse a pasar la noche porque mi prima ya se había quedado dormida una hora antes. Mi mamá dijo que estaba bien, y comenzaron a preparar un colchón en el suelo de la sala. Cuando terminaron de preparar todo, ya era bastante tarde, y todos empezaron a quedarse dormidos. Me desperté en medio de la noche, sin tener idea de qué hora era. Vi algo por el rabillo del ojo y me senté. Había una niña que miraba la pared de espaldas a mí, y era muy inquietante. Supuse que mi sobrina estaba sonámbula, así que volví a acostarme. Mis ojos se sentían pesados, y antes de darme cuenta, me quedé dormido. Temprano a la mañana siguiente, me desperté y escuché una conversación entre mi tía y mis padres. Me levanté para ver de qué estaban hablando, y los escuché discutiendo algo que había sucedido la noche anterior. Entonces le pregunté a mi tía de qué se trataba, y ella comenzó a contarme sobre su parálisis del sueño. Me dijo que de repente se había despertado y no podía moverse, por lo cual se asustó. Luego escuchó pasos subiendo las escaleras y vio a una niña desconocida con coletas y lazos en el cabello que subía las escaleras hacia mi habitación. Mi tía permaneció inmóvil en la sala, cuando la niña finalmente bajó las escaleras y se quedó mirando a mi tía. La niña de repente corrió hacia mi tía y se saltó sobre ella, y fue entonces cuando se despertó gritando, alertando a mis padres, quienes fueron a ver qué pasaba. Entonces le mencioné que yo también había visto a la niña de la que estaba hablando, pensando que podría haber sido mi sobrina. Nunca pude ver bien a la niña en mi habitación, pero por lo que mi tía describió, la descripción no coincidía en absoluto con mi sobrina. Esta coincidencia es simplemente demasiado extraña para comprenderla. ¿Cómo estaba yo completamente despierto y en movimiento mientras mi tía estaba experimentando la parálisis del sueño, pero ambos vimos a la misma niña? ¿Podría haber sido un espíritu, tal vez incluso una presencia demoníaca? ¿Por qué atacó a mi tía y no a mí? Me temo que esas preguntas probablemente nunca serán respondidas. Tenía apenas 22 años cuando me casé. Compramos nuestra primera casa justo fuera de la ciudad. Era una acogedora casa de 270 metros cuadrados con 3 habitaciones y un patio trasero amplio y agradable, el lugar perfecto para criar una familia. Hasta que me casé, había estado viviendo con mis padres, así que todo esto era muy nuevo para mí. A lo largo de mi infancia, había escuchado historias de fantasmas y siempre me había encontrado lo paranormal intrigante, pero nunca había experimentado personalmente algo así. Los primeros meses viviendo allí fueron tranquilos. Sin embargo, extraños sucesos comenzaron a ocurrir esporádicamente, dejando a todos perplejos. Un día, mientras estaba sola en la cocina preparando la cena, una moneda cayó de repente sobre la encimera justo frente a mí, salió aparentemente de la nada. Sobresaltada, miré a mi alrededor, tratando de averiguar de dónde había venido. Las monedas no caen de la nada, pero esta lo hizo. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de una serie de eventos extraños. Hubo momentos en los que mi esposo y yo estábamos viendo la televisión y la lámpara se apagaba misteriosamente o si ya estaba apagada, parpadeaba. La televisión hacía lo mismo, interrumpiendo nuestros programas en ocasiones. Bromeábamos que el fantasma no debía gustarle nuestra elección de programas, pero en el fondo sabíamos que lo que estaba sucediendo era antinatural y perturbador. Estos extraños acontecimientos continuaron durante el próximo año, pero las cosas se intensificaron cuando quedé embarazada. Alrededor de 7 meses de mi embarazo, el amigo de mi esposo, Sam, vino a tomar unas cervezas y bañarse en la bañera de hidromasaje. Sam se consideraba un tipo duro, con una estatura de 1,82. La bañera de hidromasaje estaba en nuestro porche trasero, justo fuera de la ventana de nuestra habitación. Sintiéndome cansada por mi embarazo, me fui a la cama mientras ellos continuaban con su velada. De repente, escuché un fuerte estruendo desde afuera de nuestra habitación, lo que me despertó de golpe. Al principio, pensé que los chicos habían dejado caer la pesada cubierta de la bañera de hidromasaje, pero cuando me levanté y miré a través de la puerta corrediza de vidrio, vi a mi esposo parado allí, congelado de miedo.
Le pregunté qué pasaba, y él señaló hacia el suelo del comedor detrás de mí tartamudeando acerca de la rejilla de ventilación. Vi el agujero en la pared donde había estado la rejilla de calefacción de metal, y la rejilla misma yacía en el suelo a cierta distancia. Estaba desconcertada y pregunté cómo había llegado allí. Mi esposo, que no creía en lo paranormal, culpó burlonamente al gato, que claramente no era responsable. Más tarde esa noche mientras nos estábamos acostando, escuchamos que la puerta de nuestra habitación se abría con un chirrido, y por un momento ambos vimos una masa oscura parada allí. Desapareció rápidamente en la oscuridad, dejándonos sorprendidos. Sospechamos que alguien había entrado, pero cuando encendimos la luz, no había nadie. Mi esposo revisó toda la casa, y al regresar a la habitación, nuevamente culpó al gato por el extraño suceso. Las cosas solo empeoraron después de que nació nuestro hijo. A menudo sentía una presencia que nos observaba, a veces benigna y casi amigable. Nuestro hijo aprendió a caminar a una edad temprana, y cuando colocamos una gruesa alfombra en su habitación, cerrar la puerta se volvió complicado. Sin embargo, siempre la dejábamos ligeramente abierta para poder escuchar en caso de que se despertara por la noche. En numerosas ocasiones, escuchamos cómo su puerta raspaba contra la alfombra, seguida de pasos por el pasillo, como si se hubiera levantado de la cama. Sin embargo, cuando lo revisamos, estaba profundamente dormido, y era imposible que un niño pequeño realizara tales acciones. Aún así, mi esposo seguía en negación y atribuía todas las travesuras al gato. Este patrón continuó durante unos años. Nuestra hija nació un par de años después de nuestro hijo, y la figura sombría persistió, junto con las luces parpadeantes y la televisión encendiéndose y apagándose. Siempre sentía como si algo nos estuviera observando, y a veces, la atmósfera en la habitación se volvía pesada, especialmente cuando disciplinaba a mi hijo. Finalmente, llegó el día en que tuvimos que mudarnos. Me despedí de mi vecina, una anciana llamada Jerry, que había vivido en esa calle durante más de 50 años. Reveló que conocía a todas las familias que habían vivido en nuestra casa y que había sido amiga cercana de la ocupante anterior, una anciana que había fallecido en la habitación de mi hijo. Jerry nunca lo mencionó antes para evitar inquietarnos, pero eso explicaba muchas cosas. Me convencí de que la figura sombría y los extraños eventos estaban relacionados con el espíritu de la anciana que no había encontrado la paz. Sin embargo, mi esposo seguía sin querer aceptar la explicación paranormal y seguía culpando al gato. Incluso hasta el día de hoy, se niega a reconocerlo. Mis hijos, quienes no tienen recuerdo de estos eventos, y yo finalmente dejamos atrás esa casa. Mi esposo y yo nos divorciamos años después. A menudo me pregunto si el espíritu de la anciana ha encontrado la paz o si sigue rondando ese lugar hasta el día de hoy. Hace unos años cuando mi novio, quien ahora es mi esposo, y yo comenzamos a salir, me mudé a un apartamento con mi hija de 2 años. La propiedad tenía aproximadamente 200 años de antigüedad y contaba con un garaje separado. Yo vivía en el piso de abajo y había un apartamento sin terminar en el piso de arriba. En ese momento, éramos los únicos inquilinos en el edificio. Estaba emocionada por mudarme, ya que marcaba un paso significativo para mí, después de haber vivido con mi mamá durante 2 años después de dejar a mi ex prometido abusivo. Era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Sin embargo, la emoción no duró mucho. En la primera noche, tuve una sensación inquietante de que me estaban observando desde algún lugar fuera de mi vista. Esta sensación persistió y no pude sacármela de la cabeza. Inicialmente, pensé que podría ser cosa de mi mente, como resultado de mi pasado traumático que me hacía estar paranoica. Para sentirme más segura, dejé una luz de noche encendida en el baño, iluminando el pasillo y brindando una vista desde la puerta de mi habitación. Poco después de habernos instalado, escuché pasos en el apartamento de arriba en medio de la noche. Después de escuchar esto todas las noches durante aproximadamente una semana, contacté a mi arrendador para preguntar si alguien se había mudado o si había trabajos de construcción nocturnos en el piso de arriba. Él me aseguró que nadie se había mudado y sugirió que el antiguo edificio podría estar causando crujidos y ruidos.
Tenía dudas porque crecí en una casa igualmente antigua y esto sonaba más como botas pesadas pisando fuerte. Pero me fié de su conocimiento del lugar. Luego estaba la caldera, que me inquietaba de una manera perturbadora. La caldera parecía estar viva, hacía ruidos extraños incluso cuando estaba apagada y ocasionalmente gruñía y gemía como un animal herido en una trampa. Claramente algo estaba mal con ella, pero tuve que ignorarlo. Extrañamente, mi hija comenzó a despertarse por la noche cuando la caldera cobraba vida. Ella balbuceaba y reía, como si estuviera comunicándose con ella. Una noche, mientras balbuceaba, la caldera de repente se quedó en silencio, y mi hija comenzó a gritar y llorar intensamente. Mi novio y yo corrimos a su habitación y la encontramos acostada en la cama, mirando el techo, temblando y gritando. Nos llevó un tiempo calmarla y parecía estar completamente aterrorizada. Nunca la había visto en ese estado, así que la llevé a la cama conmigo, y la caldera permaneció en silencio el resto de la noche. Una noche, mientras estaba acostada en la cama con mi hija, el aire se volvió insoportablemente espeso, dificultando la respiración. Miré hacia el final del pasillo y vi una figura oscura que nos observaba. La estuve mirando hasta que finalmente se desvaneció. Esperaba que fuera solo una ilusión óptica, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que era la entidad de la caldera. Mi hija y yo comenzamos a tener pesadillas todas las noches, y ninguna de las dos se sentía cómoda durmiendo sola en el apartamento. Continuaron sucediendo sucesos extraños, objetos se caían, las puertas se abrían solas, los platos sonaban en la cocina sin que nadie estuviera presente y las puertas de los gabinetes se abrían al azar. Hubo innumerables noches sin dormir, y la lista de incidentes creció. Después de soportar 6 meses viviendo allí, decidimos que era hora de mudarnos. Una vez tomada la decisión, los sentimientos de ser observados y el aire denso desaparecieron. Mi hija dejó de despertarse por la noche y las pesadillas cesaron. Finalmente todo había terminado. Luego de que nos fuimos, una anciana se mudó después de que su esposo falleciera. A los 3 meses, el apartamento se incendió repentinamente, aunque afortunadamente ella no estaba en casa en ese momento. Luego de que hicieron las reparaciones, ella se negó a volver a vivir allí. La causa del incendio quedó en un misterio. Parecía claro que lo que vivía en la caldera no toleraba compartir el apartamento con nadie más. Siempre parecía haber una presencia inquietante en ese lugar. Hace poco, experimenté algo fuera de lo común. Vivo solo en mi departamento, y quiero dejar claro que no estoy bajo tratamiento médico ni tengo diagnósticos que afecten mi conciencia o provoquen alucinaciones. La noche en cuestión fue un incidente único, incomprensible, y sinceramente espero que así siga. Después de una jornada laboral extenuante como obrero de la construcción en la ciudad y con la rutina de ir al gimnasio de 4 a 5 días a la semana, llegué a casa completamente agotado. Dependiendo de los proyectos en los que estemos involucrados, al llegar a casa, mi único deseo es colapsar en el sofá. Esa noche, tras pasar por el gimnasio, decidí comprar chipotle en lugar de cocinar. Exhausto, llegué a casa y dejé el paquete en el otomano de la sala de estar, donde me tumbé para comer. Al ser el final de la semana, la fatiga se acumulaba. A pesar de tener hambre, el cansancio me venció y me quedé dormido en el sofá mientras veía televisión. Desperté varias horas después, aproximadamente a las 11 de la noche. Tan cómodo estaba debajo de la manta en el sofá que no quería levantarme. Sin embargo, recordé que aún llevaba puestos los lentes de contacto y decidí ir al baño a quitármelos. Fue entonces cuando me dirigí a mi habitación para descansar en mi cama. Mientras caminaba hacia la habitación, escuché una voz llamándome desde la sala de estar. La pregunta inmediata que surgió en mi mente fue, ¿qué demonios fue eso? La voz era de una mujer. Intrigado, regresé a la sala de estar y encendí la luz, pero la habitación estaba borrosa. Dije, ¿quién es? Mamá, pero no obtuve respuesta. Si quería ver, tenía que buscar mis lentes en mi habitación. Fui a mi mesita de noche, agarré mis lentes y luego volví a la sala de estar. Resultó que era el único presente. Mi departamento no es grande, consta de la cocina y la sala de estar como un solo espacio, seguido de mi habitación y un baño.
No hay muchos lugares para buscar y no muchos lugares para esconderse. Tampoco debería haber nadie en mi departamento. Llamé a mi mamá solo para confirmar que no estaba aquí y al parecer la desperté con mi llamada telefónica. Así que eso se aclaró. Lo atribuí a un momento de lapsus mental porque claramente no había nadie aquí, y así me fui a la cama. Esta vez, conciliar el sueño no fue fácil. Porque ahora todo en lo que pensaba era en la voz que había escuchado decir mi nombre. Justo cuando parecía que me estaba quedando dormido, escuché de nuevo la voz de una mujer diciendo mi nombre, desde dentro de la habitación. Alarmado, me volteé boca arriba y miré al otro lado de la habitación. Todo lo que podía ver era esta masa grande y alta con forma humana a pocos metros de mi cama. Podía ver el largo cabello de una mujer y apenas podía ver lo que debía haber imaginado como rasgos faciales distorsionados. Dejé escapar un grito espeluznante mientras buscaba el interruptor de la luz o mis lentes. Volqué la lámpara antes de encontrar el interruptor para encenderla y para mi sorpresa, ya no había nada al final de mi cama. Me puse mis lentes y busqué en cada rincón de la habitación, debajo de la cama, en los armarios y el tocador. Luego revisé minuciosamente el resto del departamento. Puedo afirmar rotundamente que no había nadie más que yo en este departamento. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. La única forma en que logré dormir esa noche en ese departamento fue convenciéndome de que estas experiencias eran alucinaciones provocadas por la fatiga y el estrés laboral. Cuando comparto esta historia, la minimizo, diciendo que fue solo una alucinación, sin entrar en detalles sobre lo real y aterrador que fue, para evitar que algunos piensen que estaba bajo la influencia de drogas. Fue sin duda, el momento más aterrador y surrealista de mi vida, alucinación o no, espero nunca averiguarlo. Tengo 27 años y comparto una casa con mi hermano James. A lo largo de mi vida, nunca había experimentado nada fuera de lo común, hasta que una semana en particular se convirtió en una sucesión de eventos extraordinarios. Todo comenzó en una noche que prometía ser como cualquier otra. Como cualquier otra noche, estaba en la cocina lavando los platos antes de prepararme para ir a la cama. De repente, una taza de plástico se estrelló contra el suelo y el sonido me sobresaltó. Me giré desde el fregadero y vi la taza de plástico azul dando algunos rebotes antes de quedarse quieta en el suelo. Normalmente esta taza suele estar en la parte superior del armario, y estaba seguro de que la había dejado en posición vertical. Pero no tenía idea de una explicación lógica para entender por qué había caído. La recogí y la devolví a su lugar, pero este no fue el último evento extraño de la noche. Más tarde, estando en la cama con las persianas cerradas, una luz extraña y tenue iluminó mi habitación a través de las ranuras. Intrigado, intenté espiar debajo de las persianas, pero no logré ver nada. A pesar de lo extraño, estaba demasiado cómodo para investigar más a fondo y descarté la luz como algo proveniente de una farola con una bombilla nueva o algo igualmente mundano. Al día siguiente, me encontraba solo en casa mientras James estaba en el trabajo. Era un día oscuro y tormentoso. El estruendo del trueno resonaba constantemente. Cuando escuché el sonido de una taza cayendo en la cocina, inicialmente lo asocié con los estruendos afuera. Pero, al investigar, descubrí que era la misma taza de plástico azul que había colocado cuidadosamente en el armario el día anterior. No había manera de que el trueno la hubiera derribado. La puse en el mostrador, sintiéndome confundido y perturbado, escuché un crujido proveniente del piso de arriba. La habitación sobre mí era mi dormitorio, y recordando que James no estaba en casa, subí las escaleras para revisar. Encendí las luces y observé con atención. Mi habitación cuadrada con dos grandes armarios estaba despejada. Bajé de nuevo, y esa noche, cuando James regresó, discutimos los extraños eventos. Él afirmó no tener idea de lo que estaba sucediendo. Aunque el resto de la noche transcurrió sin incidentes, fui despertado en las horas más oscuras por un distintivo golpeteo en la ventana a las 2 de la madrugada. Mi corazón latía con fuerza al considerar quién podría estar golpeando mi ventana, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que vivíamos en el segundo piso, lo que hacía imposible que alguien estuviera afuera. A pesar de eso, el sonido persistía, y sintiéndome incómodo, decidí investigar. No había nadie dentro ni afuera. Compartí mi experiencia con mi hermano, opté por dormir en la sala esa noche, y durante las últimas 3 semanas, no ha habido más incidentes paranormales. Estos eventos me llevaron a cuestionar mi escepticismo hacia lo sobrenatural, ya que nunca creí en ello hasta que esta serie de acontecimientos inusuales ocurrió en mi vida. Una vez realicé un viaje por carretera desde New Hampshire hasta Florida.
Tuve que hacer una parada en un hotel para descansar durante la noche cuando estaba aproximadamente a mitad de camino. El lugar al que llegué resultó ser un hotel antiguo y algo deteriorado, situado a un lado de la carretera en una calle tranquila. Solo había 2 autos en el estacionamiento, era evidente que no había muchos huéspedes. La mujer en la recepción era muy mecánica y parecía aburrida con su trabajo. Encajaba perfectamente con la atmósfera del hotel. El vestíbulo estaba lleno de sillas y mesas de mal gusto que no sorprendían dada la calidad del establecimiento. Los papeles pintados, anticuados y de mal gusto, no eran un problema para mí, ya que no buscaba lujo, sino simplemente pasar la noche de manera cómoda. Dado que era tarde cuando me registré, me dirigí directamente a la habitación. Allí, me limité a sacar mi cepillo de dientes y cepillarme antes de acostarme en la cama del hotel. Apagué la lámpara junto a la cama, intentando conciliar el sueño sin pensar en el largo día de conducción que me esperaba al día siguiente. De repente, hubo un golpe en la puerta. Miré el reloj de la mesita de noche y confirmé que era casi medianoche. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Aparentemente, la mirilla no funcionaba porque no podía ver hacia el pasillo, todo lo que veía era negro. Incluso al mirar debajo de la puerta, no vi ningún contorno de pies que bloqueara la luz. Abrí la puerta solo un poco para mirar al pasillo. No vi a nadie parado frente a la puerta, así que la abrí completamente y luego miré a ambos lados del pasillo. Estaba despejado. De repente me pregunté si alguien en ese hotel relativamente vacío me estaba gastando una broma. Cerré la puerta con el cerrojo y fui a acostarme en la cama, pero luego volví a escuchar un golpe en la puerta. Esta vez intrigado, salté de la cama y corrí hacia la puerta. Al revisar la mirilla nuevamente, todo lo que vi fue el pasillo vacío afuera. Pero esta vez me di cuenta de que realmente podía ver a través de la mirilla, a diferencia de la primera vez. Desbloqueé la puerta y la abrí, no había nadie. Miré hacia ambos lados del pasillo nuevamente y no vi a nadie. Fue en ese momento que decidí abordar el problema. Agarré la llave de la habitación y me dirigí a donde la mujer en la recepción. Le dije que alguien seguía golpeando mi puerta y le pedí amablemente que revisara las cámaras para ver quién podía ser. Dijo que no tenían cámaras en los pasillos. Su reacción tampoco fue la que esperaba, parecía muy tranquila e indiferente a lo que le conté. Dijo en un tono tranquilo que solo había otro huésped en todo el edificio. Luego simplemente me miró en blanco. No estoy seguro de cómo pensó que su respuesta reconocía adecuadamente mi preocupación o que esperaba que dijera, pero podía decir que no sería de ninguna ayuda en el asunto. Desconcertado por su respuesta, regresé a mi habitación y cerré la puerta con el cerrojo. Esta vez me puse los auriculares y puse uno de esos vídeos de relajación de sueño de 10 horas en YouTube. Esto no solo me ayudaría a conciliar el sueño, sino también a bloquear cualquier posible sonido futuro de quien quiera que estuviera decidiendo molestarme. Funcionó por un tiempo, al menos. Me volteé de un lado a otro y simplemente miré alrededor de la habitación. Mi cabeza se congeló cuando estaba mirando la esquina. Me levanté para intentar ver más de cerca lo que pensaba que estaba viendo. Juro que parecía una figura humanoide gigante, como un humano de 3 metros de altura, de pie en la esquina, con la cabeza hasta el techo. Cuando junté esa imagen en mi cabeza, sentí un repentino ataque de horror en mi cuerpo. Salté de un lado de la cama para encender la lámpara, pero cuando la habitación se iluminó, no había nada en esa esquina. Simplemente me quedé allí con el corazón latiendo probablemente a 200 latidos por minuto. Me di unos minutos para calmarme antes de apagar la luz nuevamente y volver a acostarme de lado. Todavía tenía los auriculares en los oídos, reproduciendo el vídeo de relajación. Me ayudó a calmarme un poco. No duré ni 2 minutos sin volver a sentarme y examinar la habitación nuevamente. Y allí estaba en la esquina, lo que parecía ser una figura humanoide de 3 metros de altura. Me arrastré hasta el borde de la cama para ver lo más cerca posible antes de asustarme prácticamente. Vi lo que estaba seguro de que era un largo brazo en el costado moviéndose. Me lancé para encender la lámpara nuevamente y la esquina estaba vacía otra vez. Empaqué mis pocas cosas en cuestión de segundos y dejé la habitación. Le di la llave a la mujer y le dije, me estoy retirando temprano. Ni siquiera dijo una palabra mientras salía enfurecido por la puerta principal del hotel. Continué conduciendo hasta que encontré otro hotel donde me quedé dormido rápidamente sin perturbaciones sobrenaturales. Cuando era niño, solía ocupar un dormitorio en el primer piso de nuestra casa. Las finanzas eran ajustadas, y mi madre se encargaba de cuidar de 4 niños.
Como el menor, me asignaron la habitación más pequeña, ubicada al lado de la sala de estar, una pequeña estancia cuadrada con suelo de madera. Había 2 grandes conductos en el suelo, uno en cada esquina opuesta, y 2 conductos en el techo. Mi cama ocupaba la mitad de la habitación, era realmente muy pequeña. Pero dejemos las introducciones y vayamos al grano. A esa edad, 13 años, hacía mis deberes escolares en la cama, ya que no disponía de un escritorio en mi habitación. Un día, mientras estaba concentrado en mis tareas, escuché la risa de un niño. Salí de mi habitación para buscar a mis hermanos en la sala de estar y la cocina, pero todos parecían estar arriba. Por lo general, en este tipo de historias, la gente dice que atribuye estas cosas a su imaginación, pero eso es absurdo. Definitivamente escuché esa risa, no hay manera de que imaginara algo tan claro. Continué con mi tarea, pero mi oído permanecía atento, a la espera de cualquier sonido sospechoso. El tiempo transcurrió, y estaba a punto de olvidar el asunto. De hecho, fue justo cuando lo estaba olvidando que lo escuché de nuevo, la risa de un niño, o más bien risitas, esta vez más prolongadas. No venía de fuera de mi habitación, estaba en algún lugar de la habitación. Supuse que uno de mis hermanos se estaba escondiendo de mí, así que seguí el sonido de la risa hasta la esquina de mi habitación. Mis ojos se posaron en el conducto en el suelo, las risas provenían de su interior. Me arrodillé y pegué mi oído al conducto. En ese momento, ya no había risitas. Solo silencio. Levanté mi oído del conducto y puse mis ojos para echar un vistazo al interior. Me llevó un segundo darme cuenta de que estaba mirando un par de ojos que me miraban fijamente. Grité como si fuera una niña pequeña y llamé a mi madre. Entró furiosa a mi habitación momentos después, pero, como era de esperar, los ruidos se habían ido, al igual que los ojos. Mi mamá pensó que me estaba volviendo loco por falta de sueño, pero yo me negué a volver a dormir en esa habitación. Por lo tanto, me permitió dormir en su cuarto esa noche. Esta situación se prolongó durante una semana antes de que pusiera un límite. Permanecí en esa misma habitación durante los 4 años siguientes antes de mudarnos, y desde esa noche en particular, no experimenté nada paranormal. Cuando tenía 21 años, me desempeñé en el puesto de mantenimiento y limpieza en la guardería que se encontraba al final de la cuadra. Mi labor consistía en desechar la basura, reorganizar los muebles para eventos especiales, llevar a cabo mantenimiento preventivo, mantener organizados los suministros y garantizar un entorno seguro, incluyendo la denuncia de cualquier actividad sospechosa relacionada con abuso infantil o maltrato. En ocasiones, también me encargaba de abrir y cerrar la guardería. La compañía en aquel lugar era principalmente Bob, un hombre mayor que más o menos era mi jefe. La mayoría de las veces, yo cerraba el lugar mientras Bob se marchaba a casa antes. La guardería, ubicada en los terrenos de una escuela y una iglesia católica, estaba abierta a personas de cualquier religión. En cierta ocasión, un viernes, Bob se fue temprano y me dejó instrucciones para las tareas antes de cerrar. Mi rutina comenzó con la limpieza habitual de las aulas y empaquetar las decoraciones de Acción de Gracias en cajas. Luego, trasladé estas al sótano y comencé a subir las cajas de Navidad que contenían adornos para todo el edificio. Aunque la decoración era responsabilidad del personal de cuidado infantil, mi responsabilidad era limpiar todo eso, subir y bajar las cajas. Como ya había pasado Acción de Gracias, era el momento de las decoraciones navideñas. Alrededor de las 6 o 7, cuando todos los niños y el personal ya se habían ido, me encontré solo en el oscuro edificio. Cerré todas las puertas y bajé al sótano, utilizado principalmente para almacenamiento. El clima frío y el fin de la temporada de juegos al aire libre habían llevado a almacenar todos los juguetes, incluyendo toboganes de plástico y autos de juguete, en el sótano. El sótano estaba formado por un pasillo que atravesaba la sala de calderas y los calentadores de agua. Al final del pasillo estaba la sala de almacenamiento, siempre con una sensación espeluznante debido a la tenue iluminación. No había luces directas en el techo, solo luces tenues en las esquinas y una pequeña luz del pasillo. El techo era bajo, obligándome a agacharme en algunos lugares. A pesar de tener pequeñas ventanas que proporcionaban luz durante el día, en ese momento era de noche, así que utilicé una linterna. Bajé las cajas de Acción de Gracias una por una, colocándolas cerca del frente del sótano. La pereza me impulsó a acelerar el proceso, quería empezar mi fin de semana antes.
Mientras subía una de las cajas de Navidad por las escaleras y a través del pasillo, escuché la voz apagada de un niño y risas. Aunque débiles, supe que escuché algo. Dejé de cargar la caja y busqué en cada habitación del edificio, pero no encontré ningunos niños. La voz apagada persistía, llevándome al sótano, que no había revisado. Volví a la puerta del sótano, miré hacia abajo y esperé. Cuando escuché un ruido, bajé corriendo, pensando que un niño se había colado. En el pasillo del sótano, vi uno de los autos de juguete moverse brevemente antes de detenerse. Parecía como si alguien lo hubiera empujado. Me quedé quieto, mirando a mi alrededor, pero no vi ningún niño. Llamé varias veces, pero solo reinaba un silencio ensordecedor. Comencé a buscar dentro de las cajas y contenedores, considerando la posibilidad de que un niño se estuviera escondiendo. A mitad de camino, me di cuenta de que un niño no podría cerrar estas cajas sobre sí mismo. Sentía una extraña presencia, pero también me sentí solo, soy incapaz de poder explicar esa sensación. De repente, detrás de mí, escuché un objeto de plástico caer al suelo. Sin que hubiera corrientes de aire en el sótano. No me di la vuelta, pero subí corriendo sin mirar atrás. En la parte superior de las escaleras, escuché un susurro de un niño, lo que me llevó a cerrar la puerta de golpe. Sin estar seguro de qué más hacer, llamé a Bob, quien me aconsejó llamar a la policía si creía que había un niño allí abajo. A pesar de mi incertidumbre, llamé al 911. La policía, junto conmigo, no encontró nada más que cajas y contenedores llenos de suministros y decoraciones en el sótano. No había señales de ningún niño, y nadie había reportado un niño desaparecido. Aunque la policía parecía pensar que había desperdiciado su tiempo, no pude quitarme esa sensación inquietante de que algo hay ahí abajo en el sótano. Renuncié al trabajo justo antes de Navidad, sin querer volver nunca más al sótano. Voy a contarles una leyenda local en un pequeño pueblo de México. Es una historia que los padres cuentan a los niños para que no se queden despiertos hasta tarde. Un hombre que viste completamente de negro, es como una sombra, y todo lo que monta es completamente negro, coche, bicicleta, caballo, etc. Se acercará a tu ventana alrededor de las 2 a las 3 de la madrugada, si todavía estás despierto y lo miras, él entrará y te desvivirá o secuestrará. Pero si no lo miras y finges estar dormido, se rendirá y se irá. Yo viví esta experiencia en carne propia. Cuando me desperté para ir al baño y luego volví a la cama, escuché como las piedras se movían, como si alguien estuviera caminando. Al principio no le di mucha importancia hasta que lo escuché acercarse a mi ventana. Ramitas que se quebraban, hierba que crujía, piedras que se movían. Me metí debajo de las cobijas y fingí estar dormido. Escuché cómo agarraba los barrotes de mi ventana y tocaba en el vidrio. Podía oírlo respirar. No moví ni un músculo. No sé cuánto tiempo fingí antes de que realmente volviera a dormirme. Pero no sé si mis primos estaban haciendo una broma o no, porque la puerta hace un ruido fuerte al abrirse. Afortunadamente, esto solo ocurre en ese pequeño pueblo. Cuando empecé a salir con mi esposa tenía 15 años y el padrastro de ella me regaló una roca que tenía un dragón tallado en ella. En realidad estaba genial y era pesada. Me la llevé a casa y la coloqué en mi habitación dentro de mi mueble para el entretenimiento. Con el tiempo, se volvió difícil conciliar el sueño por las noches. Me despertaba constantemente y me costaba volver a dormir. Al mismo tiempo, tenía pensamientos de desvivimiento que eran cada vez más frecuentes y poco a poco empecé a alejarme de mi familia. Un día estaba cuidando a mi pequeño sobrino y estaba sentado afuera hablando por teléfono. Miraba por la ventana para vigilar a mi sobrino, que estaba durmiendo en el sofá. De repente, una pequeña sombra oscura de 1 metro de altura pasó de una habitación a mi habitación. Inmediatamente me recorrió un escalofrío y tuve demasiado miedo para volver a entrar. En otra ocasión, estaba durmiendo en mi habitación y me desperté con esta misma sombra parada sobre mí y no podía moverme ni decir nada. En el momento en que empecé a rezar, descendió sobre mi cama y pude volver a moverme.
Me levanté y salí corriendo de la habitación y me quedé dormido en el sofá. Un día estaba viendo un programa sobre fenómenos paranormales y mencionaron cómo un demonio se había adherido a una muñeca. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo comenzó a suceder una vez que recibí esa roca con forma de dragón de parte del padrastro de mi novia. Abrí mi mueble para el entretenimiento y había desaparecido, la busqué por todas partes y nunca la encontré de nuevo. Pero desde que desapareció, todo se detuvo, volví a ser yo mismo, sin más sombras ni terrores nocturnos. En 1994, cuando tenía 11 años, tuve un encuentro con algo que solo puedo describir como un hombre sombra. En ese momento, no tenía idea de qué era, un fantasma, un alien, no tenía ni idea. Todo comenzó una noche de abril mientras dormía. En mi sueño, estaba sentado en una pared, mirando el campo de educación física de mi escuela, cuando un niño que me intimidaba en la vida real se acercó a mí y me golpeó en el pecho y haciéndome caer de la pared. Sentí toda la fuerza del golpe que me desperté gritándole, con dolor en el pecho por el golpe. Mi cuerpo había sido golpeado y me habían dejado sin aliento. Cuando me desperté, me incorporé rápidamente hasta quedar sentado, agarrándome el pecho mientras trataba de respirar. Tan pronto como levanté la vista al otro lado de la habitación, vi esta cosa. Parecía una especie de monje sombrío y encapuchado. Donde debería estar su rostro, solo había una sombra aún más oscura. Parecía estar doblando algo en sus manos, una y otra vez. Digo doblando, pero era como si estuviera manipulando una tela líquida. La tela fluía de un lado a otro en sus manos, y también era negra. Una luz brillante emanaba desde detrás de la criatura. Recuerdo haber podido ver mis pósters en la pared detrás de donde estaba parada. No había otra luz en la habitación, aparte de la que provenía de él. Tan pronto como lo vi, quedé paralizado. Estaba atrapado en mi cuerpo. No podía moverme, y ahora mi pecho dolía aún más porque no podía respirar. No sé cuánto tiempo pasé en este estado. Después de un rato, sentí que mi cuerpo volvía a mí. Primero mis dedos de los pies comenzaron a moverse, luego mis manos y párpados, y luego un torrente de sensaciones volvieron a mí. Finalmente pude respirar y moverme, y la criatura seguía allí. No tenía ni idea de qué hacer. Si salía corriendo de la habitación, tendría que pasar junto a esa cosa, ya que estaba muy cerca de la entrada a mi habitación y no quería que esa cosa me tocara de nuevo. Intenté hablar con ella, preguntándole quién era, qué quería, porque me había golpeado. Le dije que se fuera. No respondió. Seguía mirando hacia abajo, como si estuviera doblando en sus manos, y de vez en cuando levantaba la vista hacia mí, como si se asegurara de que me quedara quieto. Algo me decía que de alguna manera esta cosa sabía lo que estaba soñando, y que había usado el sueño para atacarme y despertarme, o algo así. Cuanto más tiempo permanecía allí, más miedo sentía. Intenté pellizcarme, cerrar y abrir los ojos, pero aún seguía allí. Vivía en Los Ángeles, y esto fue unos meses después del terremoto de Northridge. Después de haber pasado por eso, tenía este miedo de quedar atrapado en mi habitación durante un terremoto, así que durante mucho tiempo guardaba suministros cerca de mi cama, botellas de agua, galletas saladas y una linterna. Guardaba la linterna debajo de mi almohada. Es difícil de describir, pero era como si oyera una voz en mi cabeza, tratando de ayudarme en este encuentro. Me recordó la linterna, pero me dijo que no dejara que la criatura me viera tomarla. No tenía ni idea de qué iba a hacer con una linterna contra esta cosa, pero era todo lo que tenía. Entonces, fingí que pensaba que estaba soñando y que volvía a la cama. Mientras me acostaba, pude ver que la postura de la criatura sombría cambiaba. Parecía ponerse inquieta, prestando más atención hacia mí, pero no dejaba de manipular la tela líquida. Agarré la linterna y abrí los ojos para asegurarme de que todavía estuviera allí. Cuando me senté y encendí la linterna para iluminarlo, la voz me dijo que le apuntara donde estaría su corazón, si es que tuviera un corazón. Tan pronto como la luz lo alcanzó, la criatura implosionó en la nada.
Pude ver una espiral de oscuridad y luz durante unos segundos, y luego desapareció. A la mañana siguiente tenía un moretón en el pecho donde me habían golpeado. Nunca volví a ver al hombre sombra. He tenido un par de experiencias en mi vida que me pregunté si estaban relacionadas con eso, pero no pude estar seguro. Avancemos hasta ahora, 25 años después. Estoy casado y tengo 2 hijos hermosos. Mi primer hijo parece tener un toque psíquico. Ha predicho algunas cosas antes de que sucedieran y ha compartido un par de sueños conmigo. Ha estado mostrando signos de estas cosas desde que comenzó a hablar. Pero su hermana pequeña nunca pareció tener el mismo sexto sentido. Hasta ahora. Hace unos meses, mi hija de 5 años comenzó a contarme sobre los sueños que estaba teniendo, sobre un hombre sombra. En su primer sueño, soñó que se despertaba para usar el baño. Cuando terminó de usar el inodoro, abrió la puerta del baño para salir y lo vio al otro lado de la puerta. El hombre sombra la persiguió, intentando atraparla, y terminó mordiéndola en el dedo. Ha tenido varios sueños sobre el hombre sombra persiguiéndola en los últimos meses. Ella dice que de alguna manera él ha convertido sus buenos sueños en malos sueños, y tiene miedo de él. Nunca le conté a ella ni a mi hijo sobre mi encuentro con un hombre sombra. Con la historia que me ha contado sobre su hombre sombra, ha dejado claro que solo lo ha visto cuando está dormida y soñando, hasta hoy. Hoy, en su preescolar, mi hija estaba tomando un refrigerio. Estaba parada junto a una mesa, donde estaba su merienda y su leche, y levantó la vista hacia la entrada de su salón de clases. Vio al hombre sombra de sus sueños, justo afuera de la puerta del salón. La asustó tanto que tiró su leche. Intentó señalárselo a sus compañeros de clase, pero nadie más lo vio. Dice que el hombre sombra huyó cuando se dio cuenta de que ella podía verlo. No sé qué hacer. Mi esposa, aunque cree en las posibilidades paranormales, piensa que ella solo tiene una imaginación muy activa. No está diciendo que esté mintiendo, pero piensa que realmente no vio lo que cree haber visto. La forma en que me habla sobre este hombre sombra, y los detalles que me cuenta sobre los sueños, me ponen la piel de gallina. Me recuerda mucho a lo que experimenté cuando era niño. No quiero que mi hija tenga miedo de esta cosa, y no quiero que siga teniendo sueños sobre esta cosa, pero no creo que decirle algo como, que no es real, vaya a ayudar. Tampoco creo que decirle que creo que es real, vaya a ayudar tampoco. Recuerdo que mis padres no me creían después de mi experiencia, y eso me dolió. Me decían que no fuera tonto ni dramático, aunque yo sabía que lo que me había pasado era real y estaba aterrorizado. Al menos yo era mayor cuando tuve mi experiencia, mi hija solo tiene 5 años. Tampoco sé con certeza si esto es algo paranormal en absoluto, muy bien podría ser que esté teniendo una pesadilla recurrente inspirada en algo aterrador que vio en la televisión. Sea lo que sea esto, no creo que esté siendo tonta ni dramática, y no creo que esté mintiendo. Para ella es real. Y si esto es paranormal, ¿qué demonios es? Es lo mismo que me atacó a mí, ahora va tras mi hija, ¿por qué? ¿O es una entidad completamente diferente? Si aún estás leyendo, gracias. Si tienes alguna idea o experiencias similares, estoy abierto a escucharlas. Esto me pasó cuando tenía entre 13 y 15 años. Mi familia salió a hacer una caminata de un día, y yo no tenía ganas de ir, así que me quedé en casa relajándome. Las cosas estuvieron bien durante la mayor parte de la mañana, y según recuerdo, simplemente me entretuve en la casa, limpiando un poco, viendo un poco de televisión. Aproximadamente a mitad de la tarde cuando decidí leer un libro. Me senté en el suelo de la cocina-comedor junto a la puerta corrediza de vidrio que lleva al balcón para disfrutar del sol mientras leía. Fue agradable, nada parecía estar fuera de lugar. Pierdo la noción del tiempo cuando leo, así que no puedo estar seguro de cuánto tiempo había estado sentado allí cuando de repente mi piel comenzó a hormiguear como loca. Nunca había sentido algo tan intenso, alfileres y agujas corriendo por toda mi piel, y los vellos de mis brazos estaban erizados. Me di cuenta de dos cosas, algo estaba mal y no estaba solo.
Sin pensarlo, levanté la vista, y durante unos segundos que parecieron durar toda una vida, vi la sombra más oscura a plena luz del día. Casi dejé de respirar. Estaba parado a medio camino en la puerta que llevaba de la cocina-comedor a la sala de estar. Recuerdo claramente que parecía una figura masculina. Era alto, con el cabello alborotado y una apariencia delgada. No pude ver la cara de esa cosa en absoluto, pero definitivamente me estaba mirando. Luego retrocedió y desapareció. Con el corazón latiendo fuerte, lentamente dejé el libro, me levanté y caminé hacia donde había visto a este hombre sombra. No había ninguna indicación de que hubiera estado allí, excepto por un lugar ligeramente frío en la puerta. Tembloroso, volví a donde había estado sentado al sol, leyendo mi libro, y me quedé allí hasta que mi familia regresó a casa. No les conté a ninguno lo que había sucedido, y no fue hasta varios años más tarde que le conté a mi hermana menor lo que había visto en la casa de nuestros padres. Entonces ella contó una historia que era similar a la mía. Una sombra se había formado en la pared, alrededor de la misma área que yo lo había visto, justo después de la puerta que lleva a la sala de estar. Dijo que había permanecido durante unos momentos antes de desaparecer por completo, y también había estado sola en ese momento. Nunca le pregunté a mi hermano mayor si había experimentado algo, pero mis dos hermanos menores y yo estábamos seguros de que había algo en esa casa. Los tres, en algún momento u otro, nos habíamos despertado al sonido de alguien caminando en medio de la noche cuando nadie habría estado despierto. El sonido comenzaría de la nada, esos pasos lentos y arrastrados que iban de la cocina al sala de estar y luego se detendrían. Podría haber sido el hombre sombra, o tal vez fue algo más. Nunca volví a ver ese hombre sombra mientras viví allí, pero nunca lo olvidaré. Conseguí un nuevo trabajo gracias a mi mejor amigo, pero no me había dicho nada de antemano. Trabajábamos en el turno nocturno, 3 días a la semana recibíamos entregas y éramos como 6 personas. Los otros días solo éramos 3, a veces solo 1 durante periodos tranquilos. La tienda tenía 16 pasillos, los del 14 al 16 estaban al final del todo. Mi primer día era de entregas, me asignaron los pasillos 8 y 9, ya que era nuevo y eran más fáciles. Había alguien trabajando en el 10, justo a mi lado. Mientras trabajaba, por el rabillo del ojo vi una sombra negra o una masa que pasaba muy rápido. Me pareció extraño porque la dirección a la que se dirigía era un callejón sin salida, no había nada allí. Pensé que era el otro compañero porque iba todo de negro. Cuando terminé lo que hacía, fui al pasillo 10 y lo vi sentado en el suelo trabajando en los estantes más bajos. Le pregunté si había pasado por allí unos minutos antes, dijo que no. Caminé hacia el pasillo 2 donde había estado trabajando mi amigo. Le conté lo que había visto y me dijo que él también había visto sombras, pero no me lo había querido decir, quería que lo experimentara por mí mismo y luego le contara. Me dijo que a menudo veía la sombra por el rabillo del ojo, se giraba para mirar y había desaparecido. Han pasado un par de meses. Nuevos empleados llegaron y ellos también empezaron a ver sombras en movimiento. Se acercaban a nosotros para contarnos, siempre evitábamos decirles nada de antemano para no predisponerlos. Una vez, solo quedábamos otro compañero y yo, mi amigo estaba libre. Eran cerca de las 6 de la mañana, habíamos terminado nuestras tareas y nos dirigimos a la parte delantera de la tienda para prepararnos para la apertura y el relevo del turno matutino. Hablábamos de las cosas extrañas que ambos habíamos experimentado, las siluetas oscuras, los pasos sin dueño, los ruidos inquietantes, cuando de repente oímos un fuerte golpe de una bolsa de plástico y un pan de molde salió volando de un estante a pocos metros de nosotros. Nos miramos atónitos, sin creer del todo lo que acabábamos de escuchar y ver. Nos acercamos, recogimos el pan, lo volvimos a colocar en su sitio e intentamos recrear cómo podría haberse caído. Fue imposible. Golpeamos el lateral del estante, el fondo, nada.
Entonces solté un manotazo en la bolsa y se produjo el mismo sonido que habíamos escuchado. El pan había sido arrojado con fuerza del estante. En ese momento, el pomo de la puerta de la oficina detrás de nosotros comenzó a traquetear muy rápido, de la nada. Nos quedamos paralizados por la incredulidad. Solo duró unos segundos antes de que escucháramos las puertas delanteras, el gerente matutino había llegado. En otra ocasión, poco antes de la medianoche, una cajera se acercó a mí apresuradamente. Se detuvo y me preguntó si había estado tocando la puerta del baño. Le dije que no, ya que ella venía de esa dirección y yo me dirigía hacia allí, por lo que era imposible que hubiera sido yo. Me preguntó dónde estaba el otro compañero y le dije que en el pasillo 16, al final del todo, y que mi amigo estaba en la oficina, de donde yo acababa de salir. Ella pasó apresuradamente y la siguiente vez que la vi, había cerrado la sesión y se había marchado a toda prisa. Mi amigo me contó más tarde que había ido a la oficina y solicitó ver las cámaras de seguridad junto al baño de unos 10 minutos antes. Él era un encargado nocturno, como yo y el otro compañero, por lo que tenía acceso al sistema. Lo rebobinó y me dijo que había sucedido algo extraño. La vieron entrar al baño, luego extrañamente la pantalla se llenó de estática durante un minuto aproximadamente, y luego volvió a la normalidad cuando ella salía apresuradamente de allí. Ese minuto en el que la imagen se congeló fue cuando ella dijo que había escuchado 3 golpes fuertes en la puerta del baño. En otra noche, la tienda sufrió un apagón, dejando la luz tenue y fantasmal, muy lejos de la iluminación habitual. Éramos 3 esa noche. Me asignaron trabajar en el pasillo 16, el cual temía debido a la pobre iluminación y la vibra inquietante general de la parte trasera de la tienda. Alrededor de las 2 de la mañana, mi amigo vino a buscarme como siempre para nuestro almuerzo nocturno. Mientras charlábamos un momento para que yo terminara de ordenar, justo al lado, en el pasillo 15, oímos un traqueteo seguido de un gruñido. Solo recordarlo me pone los pelos de punta ahora mismo. Tragamos saliva, nos miramos con la boca abierta y salimos corriendo. Pasamos junto a nuestro compañero, quien nos preguntó qué había pasado. Le contamos y luego le mencionamos que más temprano, mientras él preparaba sus cosas para trabajar en el pasillo 12, se había caído al suelo. Dijo que sintió como si lo hubieran empujado y que había escuchado una risa. No quiso decirnos antes por miedo a que no le creyéramos, la misma razón por la que nosotros dudamos en revelar nuestra experiencia. Los 3 fuimos a la oficina para revisar la cámara del pasillo 15. Lo que vimos nos heló la sangre. Contra los estantes, vimos una masa oscura que parecía arrastrarse de lado por el estante, como Spider-Man en la pared, por así decirlo. Pasamos el resto de la noche juntos, ayudándonos mutuamente con el trabajo. Te lo dejo como último incidente por ahora, porque si no, este correo nunca terminará. Los 3 estábamos en el sótano una noche, guardando cosas, charlando y riendo. Las escaleras del sótano eran viejas y ruidosas, era fácil escuchar si alguien subía. Éramos los únicos 3 en la tienda cuando de repente, nuestro compañero nos dice a mí y a mi amigo que callemos y señala hacia las escaleras, él estaba más cerca de ellas que nosotros. Nos quedamos en silencio y escuchamos. Oímos pasos pesados, casi como si alguien llevara botas, bajando lentamente las escaleras. Nos quedamos atónitos, mirándonos en silencio mientras los pasos se acercaban. Se detuvieron justo antes de llegar al último escalón y poder ver quién era. Nos acercamos todos juntos, echamos un vistazo en la curva, pero no había nadie allí. Entre todos los apartamentos en los que he vivido, hay muchos con historias, pero contaré esta aquí. Mi abuela tenía un don especial para avisarnos cuando algo iba a pasar.
Siempre la escuchaba relatar historias de fantasmas de miembros de la familia, aunque solía tomarlas a la ligera. Era escéptico, pero la escuchaba de todos modos. Vivimos en un apartamento con algo de actividad, pero lo ignoramos. Cuando nos mudamos a un apartamento más grande, que era propiedad de mi tío, mi abuela y yo estábamos agarrando sus bolsas de hilo cuando se detuvo bruscamente con una expresión inquieta. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que había algo en el edificio que no nos quería allí. Siendo el escéptico que era, solo respondí, ya es un poco tarde para eso. Luego me arrepentiría de bromear sobre eso. Era justo antes de la Navidad de 1996. En el apartamento de mi mamá, al entrar, te sentabas en el sofá y veías directo a la cocina. Ella estaba viendo su película favorita, Qué bello es vivir, la versión en blanco y negro. Yo estaba aburrido, así que le prestaba poca atención al televisor cuando, por el rabillo del ojo, vi algo que parecía volar frente a la puerta de la cocina. Miré, como siempre, pensé que estaba demasiado cansado. Pero volvió a pasar en la otra dirección. Volví a mirar y me dije que estaba alucinando. Cuando nuevamente vi algo en la puerta, esta vez me dije que no iba a mirar. Pero, como en una película de terror cuando les dicen a los actores que no abran una puerta y la abren, miré. En la puerta estaba la silueta de un hombre, pero era como una sombra. Sin rasgos faciales. Lo vi claramente. En mi mente, era imposible, pero no podía apartar la vista. Pareció una eternidad, pero en realidad deben haber sido 2 o 3 minutos. Mi hermano me preguntó qué había visto, pero no estaba seguro. Mi hermano entró a la cocina con nuestro perro y empezó a mirar alrededor cuando el perro comenzó a gruñir, un gruñido de muerte. Nunca hacía eso, pero de repente aulló como si lo hubieran lastimado. Corrió a la sala de estar y se escondió debajo del sofá. Nunca supe qué era esa entidad, pero nos mudamos una semana después. Hace poco pasé por ese lugar y lo estaban remodelando para convertirlo en una casa real. Estaban quitando las paredes que alguna vez lo dividieron en apartamentos, y lo único que puedo preguntarme es, ¿los ha visitado? La mudanza a nuestra casa de la infancia ocurrió cuando yo tenía alrededor de 2 años y mi hermana mayor 5. El nuevo hogar era una edificación de finales del siglo XIX, con robustos muros de piedra, entre 60 y 70 centímetros de grosor, algo habitual en nuestro pueblo alemán. Lamentablemente, no poseo información sobre sus constructores o antiguos propietarios, solo sé de la gente a quienes se la compraron mis padres, pero ya hablaremos de eso más adelante. Confieso que personalmente, siempre fui un poco escéptico, principalmente porque no experimenté nada extraño en mi niñez o adolescencia. Mi hermana mayor, sin embargo, no corrió la misma suerte. Un cálido día de verano, a finales de julio o principios de agosto, ambas jugábamos fuera. Al borde del jardín se erigían enormes pilas de leña para secar, cada una de 1.8 metros de alto y al menos 5 metros de largo. Cuando decidimos tomar un descanso, yo entré a por algo de beber, ella se quedó afuera, vagando entre la leña. Cuando regresé, la vi confundida y ligeramente asustada, así que le pregunté qué había pasado. Dijo que en el momento en que me fui, vio una cabeza asomando por detrás de las pilas de leña y moviéndose. Al principio pensó que era nuestro padre, un hombre alto de alrededor de 2 metros, como yo ahora, jugando una broma, así que ella también se escabulló a lo largo del lado frontal, esperando encontrarlo al final de la pila, pero cuando llegó al final y miró alrededor de la esquina, no había nadie, absolutamente nadie. No obstante, afirmó que en ese momento sintió un frío terrible, en pleno verano con temperaturas cercanas a los 30 grados. Nuestro padre estuvo en la cocina todo ese tiempo con mi madre y conmigo.
Además, nuestro jardín estaba cercado por una valla alta, por lo que nadie podía entrar o salir sin ser visto. Y el hecho de que viviéramos en un pueblo pequeño con esa parte del jardín frente a un campo abierto hacía prácticamente imposible que alguien se escondiera. Este fue, sin duda, su primer gran encuentro paranormal. Con el paso de los años, mi hermana tuvo encuentros similares. Veía personas inexistentes, oía rasguños en la noche o el crujir del suelo como si alguien caminara. Si te interesa, las cosas realmente extrañas le sucedieron hace poco, después de mudarse con su esposo a su propia casa. Como dije, yo no creía en lo paranormal en ese momento, así que no le presté mucha atención ya que no oía ni veía nada. Mi madre, sin embargo, sí lo hacía, especialmente de noche. Dado que nuestro padre trabajaba casi siempre en el turno de noche, a menudo estábamos solas durante la madrugada, lo cual no era un gran problema. Teníamos una perra de la familia, una pastor alemán, que nos defendería a todas con su vida, así que nos sentíamos lo suficientemente seguras, sobre todo porque, como ya dije, vivíamos en un pueblo muy pequeño. Pero, 20 años después, mi madre me contó algunas de sus experiencias, de las cuales una en particular me llamó la atención. Una noche la despertó, de forma bastante desagradable, el ladrido de nuestra perra, tal vez le estaba ladrando a algún animal aleatorio como un conejo o un erizo, según ella asumía. Esto sucedía a veces, y como tenía un sueño ligero, no era algo realmente inusual. Ya despierta, quiso beber un vaso de agua y se preparó para levantarse de la cama cuando, tal y como me lo describió, una sombra negra se deslizó hacia el dormitorio principal desde el pasillo. Dijo que al principio parecía una sombra oscura, pero luego comenzó a levantarse de la pared y el suelo y flotó en el medio de la habitación acercándose rápidamente a ella. Estaba suspendida en el aire, la silueta de una gran manta raya con una cabeza sin rasgos en medio de la masa negra que formaba su cuerpo. Se acercó a ella con esas partes parecidas a aletas de su cuerpo, asustada y paralizada, ella no pudo hacer nada. Pero cuando debería haberla alcanzado, la aparición se desvaneció en el aire. Dijo que, en estado de shock, permaneció en una posición semisentada durante varios minutos antes de meterse de nuevo bajo las mantas. No tomó agua esa noche. Y ahora llegamos a mi primer encuentro, que si bien no fue aterrador, sí fue bastante escalofriante. Mi abuela falleció en el 2021, y toda la familia se reunió. Después del funeral, nos sentamos en mi casa de la infancia, estábamos conversando. Tras unas horas, el teléfono comenzó a sonar con violencia, era uno de los inalámbricos que estaban en la base. No era un timbre normal, sino muchos timbres en rápida sucesión, algo que nunca había escuchado antes. Mi madre lo sacó de la base, respondió la llamada y solo escuchó ruido estático. Tampoco se registró ninguna llamada entrante. Bastante extraño. Esa misma noche, sentí que me tiraban un poco de la manta del hombro y luego una mano cálida posándose sobre él. Sabía que estaba solo en la habitación, la puerta estaba cerrada. Pero no sentí miedo ni ansiedad. Fue algo agradable, y en el fondo de mi corazón sé que era mi abuela despidiéndose. Cosas similares les sucedieron a casi todos sus familiares más cercanos. Ese día finalmente cambié y me convertí en un creyente. Todo el mundo tiene historias espeluznantes de fantasmas, pero no todos tienen historias chill de fantasmas. Bueno, yo sí. Mi abuela tenía una amiga que vivía justo enfrente de ella durante mucho tiempo, hasta que la mujer falleció. Solíamos ir a verla y ayudarle con las tareas del hogar todo el tiempo porque vivía sola, ya que su familia vivía lejos, así que necesitaba ayuda ocasional con algunas cosas pesadas. Para contextualizar, esta mujer era irlandesa y le encantaba hacer bromas.
Solía esconderse en su casa y sigilosamente se acercaba a nosotros, se movía casi tan silenciosamente como el viento mismo, y nos pellizcaba por detrás gritando cosas como, muchacho. Finalmente la amiga de mi abuela falleció y fuimos a presentar nuestros respetos en el velorio. Recuerdo estar de pie en la fila, esperando saludar a la familia y dar nuestras condolencias. Y mientras esperábamos, algo me pellizcó por detrás y susurró, muchacho. Salté un poco y por suerte nadie me vio realmente. Pero durante mucho tiempo, estuve convencido de que la anciana solo estaba haciendo una broma. En retrospectiva, creo que solo se estaba despidiendo. Años después de la partida de su amiga, llegó el momento para mi abuela de cruzar al otro lado. No hubo nada particularmente extraño alrededor de su fallecimiento, así que esos detalles no importan. Lo importante es que mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Y décadas más tarde, finalmente se marchó para reunirse con ella. Mientras hacíamos un último recorrido por la casa antes de que un familiar se mudara, entré nuevamente al dormitorio de mi abuela. Al abrir la puerta, sentí una repentina calidez y vi un breve destello de luz dorada en la esquina de mi visión periférica. Ahora creo que ella había vuelto a buscar a mi abuelo. Apenas unos meses después, mi propia madre falleció. Su partida fue más repentina que las anteriores, así que me costó un poco adaptarme. Cuando mi hermana vino a ayudarme a ordenar las cosas, trajo a mi sobrino y a una niña pequeña. Después de revisar las cajas y despedirnos, abrí la puerta trasera para dejar que el frío aire de octubre entrara en la casa. De la nada, la niña señala detrás de mí y pregunta, ¿quién es esa señora que saluda? Miramos hacia donde ella apunta, esperando ver quizás a un vecino paseando a un perro o algo así. No había nadie allí. Entonces la niña pregunta, ¿es tu Shishi? Que era como la llamaba mi sobrino en ese momento porque todavía estaba aprendiendo palabras. Y, por supuesto, el niño se emociona y dice, sí. Todos los adultos se miraron y guardaron silencio. Me gusta imaginar que era mi madre quedándose para ver a mi sobrino una última vez antes de partir.